toque nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras decisiones, Señor. Haznos, Señor. Es tu palabra viva y eficaz, Señor, más cortante que espada de dos filos, Señor, hasta partir el alma, Señor. Levante sus manos y dile: Señor, gracias. Cierra tus ojos y dile: Señor, tú estás aquí conmigo. Yo lo creo, yo lo declaro, Señor, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Es tu unción la que está aquí, Señor. Es tu presencia, Señor. El dueño del universo, la palabra viva, está aquí esta noche. Te adoramos, Señor. Permite, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor. Queremos un cambio, una transformación, Señor, nueva cada día, Señor, poniendo nuestros ojos en ti y en nadie más, Señor Jesús. Tu presencia, Señor, es mejor que la vida, Dios. Y como cantábamos hace un momento, los secretos de Dios se abren a nuestra vida, a nuestros ojos. Yo declaro los ojos abiertos, yo declaro los oídos abiertos para que tu palabra corra y sea vivificada, Señor, en cada generación aquí presente. Aquí está tu iglesia, Señor, aquí están tus hijos. Y como tal, Señor, queremos presentarnos como hijos, andar como hijos y vivir como hijos de Dios. Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a Dios. El pastor Martín, tuve oportunidad de hablarle con él esta mañana y les manda saludos, que por favor necesita de sus oraciones, de su apoyo, de su respaldo. ¿Sí conocen al pastor Martín? De las Flores. ¿Se acuerdan de él? Él les mandó muchas saludes. Vamos a estar mirando Segunda de Crónicas, capítulo 7. Voy a tratar de ser lo más homilético y hermenéutico posible. Yo no soy muy diestro en la homilética. Nos dejamos guiar es por el Espíritu Santo. Sí, hemos estado leyendo este capítulo, ¿cierto? Esa es una de las visiones para este mes, como decía el hermano Héctor. Entonces voy a permitirme leer desde el capítulo 7, verso 1 en adelante, como para aterrizarnos en lo que Dios nos va y nos sigue hablando. Dice así la palabra: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales habían hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Todo Israel estaba en pie. ¿Qué venía haciendo Salomón? Está dedicando el templo, está haciendo la labor que propuso en su corazón su padre desde un principio, y hasta este momento lo ha podido y lo ha logrado hacer, ¿cierto? Y dice que todo el pueblo, en el versículo 4 dice: todo el pueblo sacrificaban
víctimas delante de Jehová. Todos nosotros, sin excluir a nadie. Dios no hace acepción de personas. Tenemos que sacrificar alabanza a Dios todos los días, cada mañana, cada instante. Pero aquí también dice en el versículo 5: y ofreció el rey Salomón en sacrificio 21,000 bueyes. Qué costo, ¿no? Un costo grande para la época. 21,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y dice: y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Mire que no fue solo una persona, el rey y todos ustedes. Cada uno de nosotros tiene que aportar algo en la casa de Dios. Hablar un mismo idioma, hablar un mismo lenguaje, estar sintonizados a la voz del rey. Dice que todos hablando un mismo lenguaje, una misma voz. Tremendo. ¿Qué resultado el que estaba haciendo? Si ustedes analizan el capítulo, Salomón termina de orar y se llena la casa de la presencia de Dios. Se llena totalmente. Dice que los sacerdotes no podían ministrar. El lugar le pertenecía a Dios, no a los sacerdotes, no al hombre. Qué labor tan grande. Dice que es la labor de un padre y de un hijo. ¿A quién benefició o a quién estaba beneficiando? A todo el pueblo, a cada uno de ellos, a su casa. Y en el versículo 11 de ese mismo capítulo dice: yo he oído tu oración. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. O sea que no solamente lo hizo en la casa de Dios, sino en la casa donde podemos estar habitando nosotros. El propósito de Dios no solamente es hacerlo en el templo, en la casa de Dios, sino en la casa de cada uno de nosotros. Que seamos testimonio, que seamos cartas abiertas, leídas y conocidas por todos. Yo les digo siempre hace años, yo rogaba a Dios y decía: Señor, que mi casa y mi hogar sea un pedacito de cielo, que la presencia de Dios no se aparte de mí nunca. El hecho de que nos retiremos de este lugar, la presencia de Dios la hacemos nosotros, porque somos templo del Espíritu Dios. Eso es la presencia, que cada vez que alguien entra podamos decir, nos diferenciemos del vecino. Allí están gritando, dice la palabra: quítese el enojo, la ira, la contienda, la gritería. Pero ¿qué diferencia puede haber entre la casa de un cristiano y la casa de un inconverso? Tenemos que tener presente eso. Dice: eso fue el resultado de Salomón. Fue prosperado y apareció Jehová a Salomón de noche, versículo 11 final, y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Qué privilegio poder decir: mi casa y yo servimos a Jehová. No es que serviremos, estamos sirviendo en el Kairos, en el ahora de Dios. No es mañana, es siempre, es eternamente. Yo y mi casa, yo corrijo siempre esa parte, yo y mi casa servimos al Señor en el Kairos, en el ahora. No es serviremos, lo estamos haciendo, lo estamos viviendo. Y en Segunda de Reyes, si ustedes me ayudan a buscar Segunda de Reyes capítulo 8 verso 66, mire qué resultados. Yo estoy adelantándome, voy a tratar de ir un poco más rápido. Dice: ¿qué resultados? Dice Primera de Reyes capítulo 8 verso 66. Señor. Y al octavo día despidió al pueblo, y ellos
bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Por todos los beneficios se fueron gozosos. Cada vez que nosotros conocemos y estamos viviendo la labor del rey en nosotros, de saber que tenemos un rey que tiene un destino eterno, nos regocijamos, saber que tenemos al Dios. Yo a veces me pregunto, a mí no me vislumbra ya un carro nuevo, no me vislumbra un apartamento, a mí me vislumbra la presencia de Dios. Eso es lo que nos debe vislumbrar cada mañana, cada día. Decir: Señor, tú eres el dueño del universo, el dueño de todas las cosas, del cual no tengo palanca. Dios dice que Él pone reyes y quita reyes. Y qué mejor tener a nuestro lado en presencia al dueño de todo, al dueño del universo, al dueño de la vida. A veces nosotros nos jactamos, es que este amigo es el gobernador, o este amigo es el alcalde, y nos sentimos, como decía la hermana hace un momento, nos sentimos más de peso porque está con el amigo, el hombre que tiene dinero. Y eso no nos debe deslumbrar a nosotros, porque realmente Dios es nuestro amigo, Él es el que nos sostiene. Y dice que se fueron gozosos de corazón. ¿Por qué? Porque trascendieron. Los que no saben el nombre de Salomón, ¿saben qué significa el nombre de Salomón? Se define como hombre de paz, hombre apacible. Eso es lo que se refiere el nombre de Salomón. Tremendo poder haber hecho lo que Salomón hizo, ¿no? Poder traer la misma presencia de Dios y permitir ser parte. Era el propósito de Dios que el hijo, no David, restaurara el templo y lo llevara a buen término. Eso lo honra. El nombre de Salomón está siendo honrado. Fue el cuarto hijo de David, en la cuarta generación, nacido en Jerusalén. Dice que las bendiciones de Dios van para las terceras y cuarta generación, dice la palabra, ¿cierto? Entonces Salomón fue el cuarto hijo y nació en Jerusalén. Eso es poder tener una identidad. Dios nos está llamando a tener identidad como cristianos, porque hoy en día es fácil ser cristiano, está de moda de ser cristiano, pero debemos tener una identidad genuina, saber que soy un embajador llevando la palabra. Y estaba diciendo hace un momento que es el sacrificio. Podemos definir el sacrificio como expiación, holocausto, paz, propiciación, reconciliación y una ofrenda. Y nos vamos a detener. ¿Qué define la palabra sacrificio a través de ofrenda? Porque fácil es de pronto declarar la palabra, dice ofrecimiento, el diccionario, cuando se dirige a una causa noble a Dios en una dádiva a un santo, cosa que se ofrece como muestra de reconocimiento y renovación. Eso significa sacrificio. Del capítulo 16 al capítulo 22 de Proverbios habla de vida y conducta. Todos esos capítulos, los que han leído el libro de Proverbios, pueden darse cuenta que desde el capítulo 16 hasta el capítulo 22 habla de una vida y de la conducta. También quisiera que miráramos Hebreos 8:3, que dice que todo, Hebreos 8:3, de pronto si está saliendo en la pantalla, no sale en la pantalla. Hebreos 8:3.
porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. A veces nosotros como iglesia nos hemos permitido solo pedir, 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 pedir y pedir. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere es que le demos, que le ofrezcamos sacrificio de alabanza, que le otorguemos las cosas. Como algún momento alguien dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga, Dios? ¿Qué quieres que haga todos los días? Usted en la mañana tiene que presentarse delante de Dios, en su devocional, en su tiempo, en su intimidad con Dios, y decir: Señor, de pronto está pasando ciertas circunstancias en su entorno, pero debe decirle: Señor, aquí estoy. Te pongo delante toda mi situación, pero dime ¿cómo hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué quieres decirme con toda la situación del entorno en el cual estoy viviendo? Y aquí en Hebreos dice que es un mediador, porque todos somos sacerdotes, todos nosotros somos sacerdotes, ministros de Jehová, dice, ministros, que debemos ministrar la palabra y llevar la palabra, ser sal, ser luz en cada instante del momento en que nos movemos y vivimos. Porque yo tengo que tener coherencia con lo que hablo y con lo que vivo. Tengo que tener coherencia, o si no estoy pisoteando el nombre de Dios. Y dura cosa, dice la palabra, que es caer en manos de un Dios vivo. O sea, que si yo estoy hablando de amor, debo también saber que es real el amor en que estoy sintiendo. Porque fácil es decir, pero otra cosa es vivirlo. Entonces yo tengo que ser coherente con lo que estoy hablando. Y estamos hablando de sacrificio. Cuando Salomón oró, decía hace un momento que logró resultados, logró cosas efectivas, productivas para el reino de Dios. Y ustedes se acuerdan cuando Jesús se llevó a Pedro a un monte alto y se transfiguró. Y en el capítulo 17 de Mateo dice: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Qué bueno que Dios pudiera decir hoy, en este instante, que tiene complacencia de cada uno de nosotros. Decir: Señor, que la voz de Dios se oiga y diga: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros somos sus hijos y debemos tener complacido a Dios, vivir en Él. Decir, así como cuando uno manda a su hijo y le dice: ve y haz esta tarea, ve, obedece. ¿Cómo se siente uno como padre? Me está obedeciendo, qué bueno, me siento agradado. Y que Dios todos los días diga: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Creen que podemos hacerlo? ¿Creen que podemos vivir de esa manera? Ese es uno de los sacrificios, de vivir en esa posición, de pensar de esa manera. Pero también podemos preguntarnos: ¿qué tipo de sacrificio estoy haciendo para Dios? ¿O qué tipo de sacrificio hiciste hoy? Yo no lo sé. Dios sí lo conoce. Dios conoce tu proceso. Dios conoce tu historia. Yo no sé por dónde tú has pasado o estás por pasar, pero debemos preguntarle a Dios: Señor, dime de qué manera, Señor, tengo que presentarme delante de ti cada mañana. ¿De qué manera, Dios? Con un corazón contrito y humillado, decir: Señor, me rindo. Tengo mal genio, pero te lo expongo. Tengo alegría, pero te lo expongo. Porque Él acepta tal cual, pero es lo importante que nos mostremos tal cual como somos delante de Él, de la manera humilde y sencilla. Porque Él dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprender de mí, de Dios, de Jesús. Por eso te digo, podemos estar sinceramente equivocados al hacer un sacrificio para Dios. De pronto usted ha oído
este tipo de palabras, pero no las estamos viviendo. Está la letra muerta en nosotros y no me dan ganas de orar, no me dan ganas de hacer. Tengo que decirle: Señor, ayúdame a que no esté sinceramente equivocado. Tremendo poder tener que decir eso, pero desafortunadamente hay hermanos cristianos, hay la iglesia que está equivocada. Está sincera, pero está equivocado, porque no hay alguien que lo esté tomando de la mano y le esté diciendo: esta es la verdad, este es el camino y esta es la vida. Está sincero, lo está haciendo, pero necesita la verdad. Dice que en los últimos tiempos habrán tiempos peligrosos, porque aún los escogidos serán apartados. Y de hecho hemos oído alrededor de noticias y cosas, pero debemos poner nuestros ojos en Dios. Debemos confrontarnos cada día. Y como conocen ustedes, hay un letrero ahí, leía yo el martes, Romanos 12:1 y 2, versículo 2, dice: hay unos deberes cristianos. Ese capítulo habla de unos deberes cristianos, unos compromisos. Usted tiene un compromiso en su empresa, usted tiene un compromiso, pero le ponemos y le damos el lugar mayor a la empresa más que a las cosas de Dios. Y allí ese capítulo habla de deberes y unos deberes cristianos. Dice: en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Tú te estás confortando o te estás conformando en este tiempo? Yo le digo al Señor: Señor, estamos perdiendo el tiempo. Créame, lo digo con todo el corazón. Yo digo: Señor, muchas veces perdemos el tiempo. Tenemos que ser productivos, útiles, entendido en los tiempos, más de lo que nos imaginamos, porque la iglesia de Dios no es una empresa. Alguien dice por ahí que la iglesia de Dios es una empresa, y no es una empresa. Eso está contrario a lo que Dios quiere. La iglesia de Dios es viva y es eficaz, no es una empresa, porque estamos tratando con seres humanos, con vida, no con cosas materiales. Y así como tú te pones metas en decir productividad, útil, resultados, tienes que empezar a tener resultados en Dios. Que no pase. Yo le digo a Dios, hace más de 3, 4 años, le digo: Señor, yo no quiero seguir pasando, que pase los años y vea que yo pase la bendición y decir: eso era para mí. Ministerialmente hablando, todos nosotros somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas a su luz admirable. A eso somos llamados. A eso somos llamados. Y también en la segunda parte de ese Romanos 12 dice: debemos comprobar, o estás comprobando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú lo estás comprobando contigo mismo. No es que mi esposo, no es que mi esposa, no es que mi hijo, no es que mi hermano, no es que mi tío. Tú lo estás comprobando tú mismo. Tú tienes que confrontarte con Dios todos los días. Dice: comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el Salmo 132, no sé si han leído y recordado ese salmo que dice, lo habla David. ¿Saben una cosa? David vio su futuro. Lo digo por eso. David vio su futuro. Él se vio como Dios lo veía, a futuro. ¿Tú cómo te estás viendo a la vuelta de 10, 5 o 15 años? ¿Mejoró, empeoró o se quedó igual? Debemos vernos más allá de nuestros ojos, entendido en los tiempos, como lo decía Daniel. Para esta época debemos tener entendido en los tiempos. Daniel oraba mañana y tarde y se arrodillaba y decía: Señor, hazme entendido en los tiempos. No en los tiempos de moda, sino en los tiempos de la palabra. ¿Qué viene? ¿Qué nos está mostrando Dios? Ser sensibles a la voz, al oído de Dios, cada mañana, cada instante. Y miren lo que dice el Salmo 132, dice:
plegaria, el título del salmo dice plegaria por bendición sobre el santuario, no sobre la casa del noble, no sobre su vida, sobre el santuario de Dios. Dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de todas sus aflicciones, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Ese era el deseo de David. No daría sueño ni a sus párpados hasta que no haya lugar para Dios. Yo no sé si tú te acuestas cada noche y estás tan cansado, porque eso es lo que hace el sistema. No te da tiempo de nada. El activismo no te da tiempo de nada y te absorbe, y nos absorbe a todos en un momento dado, que no queda tiempo para orar, no queda tiempo para leer la palabra, y al final nos vamos a dar cuenta que eso también es un sacrificio obediente todos los días, todos los días. Una de las labores de los levitas, de los sacerdotes, de los hombres de Dios, es levantar generaciones nuevas para Dios. Yo me sorprendí el domingo, hermanos, cuando vi allí al lado de este costado una cantidad de jóvenes que están trabajando en Santo Domingo. Eso es un semillero, hombres, jóvenes, que tiempo atrás no permitían. Ahora dice la palabra que los hijos volverán a sus padres y los padres a sus hijos. Y nosotros debemos levantar un Samuel. Samuel, ¿sabe quién era Samuel? Ana lloraba delante de Eli, le decía y le pedía un hijo. ¿Y sabe cuál fue el deseo de Ana? Que después de que lo presentó a los 8 días, fue y lo entregó, y fue el que ungió a David. Ese tipo de generaciones debemos de mostrar a nosotros. Nuestros hijos deben ser un Samuel. Profetas, sacerdotes, hombres de Dios, generaciones nuevas. No es la universidad, no es el dinero, no es una casa, es herencia de Jehová, son los hijos, dice la palabra, herencia de Jehová. Y eso es lo que tenemos que levantar. Jóvenes que amen a Dios, que transformen la iglesia tradicional, que saquen de todo ese esquema religioso, porque Dios no está con lo tradicional. Dice: no conoceréis, yo hago cosa nueva, dice la palabra, no los conoceráis. Mi hijo tiempo atrás me decía: papá, es que yo voy a la iglesia y no siento nada. Y yo dije: Señor, tengo que preocuparme por eso. No, papá, es que yo no siento nada. Él tiene 21 años, 22 años. Estoy hablando de 4 años atrás. Lo único que yo hice fue arrodillarme, empezar a orar en mi casa y tomar posición como hombre de Dios a través de la palabra. Empecé a ungir con aceite la cama de mi hijo, donde él duerme. Empecé a orar por todas las ventanas, las puertas. Le dije: Señor, hace 20 años yo tomé a mi hijo y lo presenté. Le dije: Señor, este es tu hijo, y tú tienes una promesa, Señor, que te pertenece, y nadie, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios. Nadie los puede separar, nadie los va a apartar de Dios, porque fue una promesa. Si tú presentas, ustedes saben cómo presentamos aquí los niños, ¿cierto? A eso debemos aferrarnos, a presentarlos delante de Dios y decirle: Señor, Él te pertenece. Y hoy en día Él es un equilibrio, el polvo a tierra para nosotros como parte de la familia, porque debemos de empezar a hacerlo a través de alcanzar toda generación para Dios. La palabra nos muestra muchos textos para llevarnos a una vida santa. Una cosa es estar dispuestos a cambiar tu casa, y otra cosa es cambiar y estar dispuesto a cambiar tu vida. Son dos cosas diferentes.
Tienes que empezar a decir: Señor, yo no quiero seguir en la misma condición. Enséñame, Dios. Dice la palabra que Él os guiará a toda verdad. Yo no sé qué te domina, qué te controla, qué vicio o qué hábito tienes. Porque a veces con hábitos, con conductas, con actitudes, ofendemos a Dios. Y aún más los que están cerca de nosotros. Y una cosa es estar dispuesto que Jesús y cada día esté en tu vida y en tu corazón. Y seguimos hablando de sacrificio. ¿Saben por qué? Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Yo me preguntaba: ¿por qué en espíritu y en verdad? Porque yo no puedo adorar solamente a Dios y no en verdad. O si puedo adorar a Dios en verdad y no en el espíritu. Son cosas que van pegadas de la mano, en espíritu y en verdad. Dios es un buscador. A veces decimos que es que yo acepté o yo busqué a Dios, y estamos equivocados. Dios es el que nos busca. Dios es el que está extendiendo su mano todos los días y está diciendo: Señor. Y a veces lo rechazamos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido desechados o insultados? No es bueno, ¿cierto? No es bueno sentirse uno despreciado, ¿cierto? Y más si uno quiere a alguien o a alguien le gusta, o a su esposa, a su esposo, cuando se siente desplazado. ¿Ustedes cómo se sienten? Y a veces nosotros hacemos eso. Desplazamos a Dios, decimos: no, ahorita no. Pero Dios es un Dios buscador. Un Dios que nos busca cada día, quiere lo mejor para nosotros. Miremos Juan 1:1. La manera de presentar nuestro sacrificio delante de Dios es a través de la palabra. De pronto hemos leído estos versículos muy de vez en cuando, lo hemos leído. Dice que el verbo hecho carne. Dice versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Yo le decía a Dios: Señor, yo no quiero seguir teniendo a ese Dios en una imagen. Yo quiero sentirte vivo, Señor. Que esta palabra se haga viva en mí cada día. Esta palabra se haga rema en mi vida, que la perciba, que la transforme, que se den cuenta que sin necesidad de que yo hable, las mismas personas digan: está hablando la palabra, está diciendo lo que Dios manda a hablar, está viviendo lo que Dios manda a hacer. Entonces, una de las cosas que dice esta palabra, dice que el verbo se hizo carne. No sé en qué área o en qué circunstancia tiene que hacerse viva esa palabra en ti, en tu corazón, que se haga rema y se viva en ti, el verbo hecho carne. También dice que debemos, en Juan 7:38 dice que de mi interior corran ríos de agua viva que salten para vida eterna. De mi interior, cantábamos hace un momento, que de mi interior corran ríos de agua viva que salten para vida eterna. Y cuando estaba con la samaritana, ¿cierto? Estamos hablando de Juan, cuando Jesús se acercó a pedirle agua a la mujer, y ella le decía que salte para vida eterna. En Primera de Pedro, yo estoy tratando de ir un poco más rápido. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Él y no de nosotros. Sacrificios espirituales. Yo no sé cuánto hace que tú no ayunas. Tenemos que tener nuestras armas, no son carnales sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Armas espirituales.
Debemos revestirnos, empoderarnos de armas espirituales cada mañana. Ese es mi sacrificio. Decir, Señor, enséñame a ser espiritual, de espíritu a espíritu. La palabra dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Eso es lo que debe inyectarnos fe. Decir, con esa palabra, haz la rema, Señor. Cada día, dice, ofreciendo sacrificios espirituales. Hebreos 13:16, que habla del capítulo deberes cristianos, y dice: hacer bien de tales sacrificios se agrada a Dios. Hacer el bien. Yo no sé a quién le estás haciendo el bien. ¿Le has hecho un favor o estás esperando que te retribuya el favor? Pero tú no debes esperar nada, simplemente hacer el bien, porque Dios es bueno. No esperes siempre que te vaya a dar por simplemente ser bueno tú y hacer cosas buenas, y no por medio de nosotros, sino por medio de Él. Es que a veces quitamos el lugar de Dios y nos elogiamos nosotros y nos ponemos nosotros en lugar de Él. Dice también en Filipenses 4: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Un olor fragante. Cuando salimos en la mañana, salimos perfumados, nos vamos a trabajar, pero de pronto en el transcurso, en el trayecto está el metro, no sé, el bus, y alguien viene oliendo terrible y nos contaminamos y no somos olor grato. Eso es también tipificándolo a la manera espiritual. Nosotros cada mañana debemos estar prestos. Cada vez que lleguemos a nuestra casa, nos podemos haber contaminado en el transcurso del día, de contaminación de carne, de cuerpo o de espíritu, y debemos decir: Señor, yo me limpio, yo me declaro libre. Estar orando, estar atentos a qué es lo que no me está, que me esté contaminando o que me esté afectando. Eso es parte también de tener un sacrificio vivo para Dios. Y en Marcos 12:33 dice: el gran mandamiento habla de eso. Es más que todos los sacrificios, el amar. Yo me preguntaba: Señor, entonces yo no estoy amando. Hacemos tantas cosas en la iglesia, queremos figurar que yo lo hice mejor, que Él no lo hizo mejor, y a veces nos ponemos en conflictos y en competencia, y eso no se agrada a Dios. De eso no se agrada a Dios, porque ¿saben una cosa? El amor es una decisión. Yo decido amar o decido odiar. ¿Y qué decidió Jesús? El mayor sacrificio fue amar. Amar al ser humano. No lo merecíamos. Por gracia, por misericordia. 70 veces 7. 70 veces 7. Yo no debo decir, a veces somos jueces nosotros, decimos: Él no lo merece. ¿Usted se imagina Jesús diciendo: usted me abofeteó, usted me escupió, no voy a morir por usted? ¿Usted se imagina decir eso Dios? No lo hizo. Yo decía: Señor, entonces me falta mucho por amar. Nos falta mucho amar como Dios quiere que amemos. Y hay una condición para presentarnos en sacrificio con la excelencia. Les preguntaba hace un momento: ¿qué tipo de sacrificio estás haciendo? Ya sea en la iglesia, de trabajo, en el día a día. Pero Hebreos 11:4 dice que Abel ofreció a Dios sacrificio, más excelente sacrificio, y muerto aún habla de ese sacrificio. ¿Se acuerda cuando Abel ofreció el sacrificio a Dios? Y fue el mejor, excelente, y aún hablan de ese sacrificio. Obviamente que el mayor sacrificio es de Jesús. Debemos trascender, pero no trascender para la fama,
sino trascender para la eternidad. Para la eternidad. Jesús dice que Él trasciende lo que existe. No encontré el versículo, pero dice que Él trasciende lo que existe. Usted se imagina, Jesús Adrián Romero, hay una canción sobre eso, que dice que Él trasciende lo que existe. Tremendo poder nosotros trascender de esa manera en sacrificio para Dios, como reyes, como sacerdotes. Y quisiera que miráramos Primera de Crónicas 17 y 17. Allí está hablando David. David está hablando, dice que hace un momento yo decía que David se vio en la eternidad. David se vio a eso apuntamos. ¿Cuánto? Levanten las manos los que apuntamos a la eternidad. Debemos tener una identidad, un propósito y un destino eterno. Una identidad eterna, un propósito eterno y un destino eterno. Y eso fue lo que hizo David. David percibió eso, habló, tenía la intimidad, dice, conforme al corazón de Dios. Lo tenía presente. Si me ayudan a buscarlo, Primera de Crónicas 17. Si alguien por favor lo encontró, lo lee a voz alta. Mire lo que dice: y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco. No le dio un poquito, le dio más allá de lo que él esperaba. Pues, ¿qué has hablado de la casa de tu siervo, o sea de David, para tiempos más lejanos? Imagínense, los nietos de mis nietos, mis hijos de mis hijos de mis hijos. Dios le habló, lo proyectó para ese tipo de vida. Lo proyectó, dice, y me has mirado como a un hombre excelente. Debemos hacer sacrificios excelentes para Dios. Ser bueno en todo lo que hacen, lo mismo, en lo más mínimo. Yo siempre me acordé de un proverbio, no sé qué es, ni sé de quién es, pero dice que las pequeñeces hacen la perfección, sin que la perfección sea una pequeñez. Ustedes cuando construyen una casa, cuando estuvimos haciendo, yo tuve la oportunidad y el privilegio de montar esta columna hace 3 años con alguno de los hermanos cuando Camilo estuvo acá, que costó mucho montar esa columna para el cimiento de esta casa. Y los detalles son los que más son bonitos, ¿cierto? El jarrón, las flores, el piso. Pero cuando está en obra negra, no se ve bonito, ¿no? Por eso dice que las pequeñeces hacen la perfección, sin que la perfección sea una pequeñez. Entonces debemos ser como reyes, trascender, sacerdotes, no mirando desde afuera, como a veces queremos, y decía hace un momento, uy, chévere, eso es tan hermoso, y a veces celamos, a veces deseamos lo del mundo, porque lo vemos más bonito, pero nosotros tenemos la excelencia de Dios. Somos originales, tenemos que construir y transformar esta nación, tenemos que transformar nuestros hogares, todo el sector donde vean, digan, hay que transformación, hay vida, hay resultados, hay evidencias, hay cosas que se están haciendo y se están llevando a cabo por parte de Dios. Y lo envidiamos. Y una de las cosas también debemos decir y añorar, que Dios avive el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Avívalo, Señor, avívalo, por favor. Necesito, enséñame a orar, enséñame a entender, enséñame a comprender tus milagros, tus cosas. Que coloque su querer como su hacer, mayormente de lo que creemos, esperamos, anhelamos o entendemos. En Oseas capítulo 6 verso 6 dice que
porque misericordia quiero más que sacrificios. Misericordia. ¿Será que la gente que está afuera no necesita de Dios? Misericordia quiero, no sacrificios. Tú te estás contestando en el transcurso de lo que Dios está hablándonos. ¿Qué tipo de sacrificio estoy haciendo? ¿Estoy sinceramente equivocado o lo estoy haciendo a la manera de Dios? ¿A la proyección de Dios? Te estás contestando tú. Y quisiera también que Dios nos muestra con disciplina y con orden y con determinación y con calidad. Ese es el sacrificio, con disciplina. Proverbios 22, 29, si está a la mano, por favor. Proverbios 22, 29. Preguntaba hace un momento cómo te ves a la vuelta nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo vemos nuestros hijos a la vuelta de 10 años? Dios está pronto a venir. En abril va a haber un eclipse. Han venido cosas detetradas. Son evidencias de que Dios está pronto a venir. Generaciones. Y dice la palabra aquí que debemos estar muy, muy atentos. Proverbios 22, 29. Dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿A ti quieren que te promuevan en el trabajo? ¿Quieres algo mejor para ti? Mira este versículo. ¿Has visto hombre solícito en tu trabajo? Delante de los reyes estarás, y no estarán los de baja condición. ¿Dónde estuvo José? Él gobernaba todo Egipto, estaba delante de los reyes. Poder decir y acercarme: Señor, tengo la autoridad de Dios, estoy empoderado en Dios y yo soy el jefe. Yo tengo la actitud de disciplina, de orden, de ser disciplinado todos los días, tener objetivos claros para Él, ser bueno en todo, preparar, como decía, generaciones como Josué. Dios no llama a gente vaga. Cuando Dios llamó a David, él estaba pastoreando. Cuando llamó a Gedeón, Gedeón estaba trabajando. Porque a veces esperamos que Dios me va a llamar a trabajar a su obra, pero Dios está llamando a gente excelente, gente disciplinada, gente que haga las cosas correctamente, con toda la excelencia posible. Ese es mi sacrificio, para mostrar a un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios real que transforma. Y eso es arte de gobernar. Eso también hace parte del reino. Tú aportas al reino de Dios. Gobernar en el reino de Dios, hacer las cosas para la obra del ministerio, celoso de Dios. En Daniel capítulo 1, verso 20, mire lo que pasa. Él estuvo 10 veces mejor. 10 veces mejor. Si lo buscamos, dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Los halló 10 veces mejores. Yo quiero ser mejor para Dios. Que vean los demás: usted es elegido porque usted es disciplinado, porque usted es excelente, porque se está sacrificando, porque está haciendo las cosas para Dios, no para el hombre. Independientemente quién me mira, independientemente quién ve si hago o no dejo de hacer, lo estás haciendo ponerte delante de reyes, 10 veces mejor. Y ese es el reto de la iglesia, presentarla en una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Ese es el propósito del sacerdocio: presentar, tomar a aquel que está débil, vosotros que sois espirituales, restaurarles en amor, no en regaño, no en cantaleta. Es a través de la palabra. Y a Daniel propuso no contaminarse. Tú y cada uno de nosotros hemos oído de ese Daniel que vio milagros, que vivió milagros.
que fue llevado al fuego, que fue llevado a los leones y nadie lo tocó. Y nosotros debemos preparar ese tipo de discípulos. Leerle a mi hijo la Biblia en la noche, al acostarse, al levantarle. Dice que lo escribirás en los postes, lo leerás y lo leerás y lo hablarás a tus hijos y los hijos de tus hijos. No cuentos, es verdad. Y decía, el Dios de sus padres, cuando Jacob hablaba y hacía un sacrificio, decía que el Dios de sus padres, él tenía la experiencia de lo que tuvieron sus padres. El Dios mío, mi Dios, el Dios de ellos es también mi Dios, para que ellos también se confronten. Y el Dios del papá y de la mamá son el mismo Dios de mis hijos. En esa condición, y que debemos prepararlos y tener mente de rey y mente de sacerdote. ¿Cuántos de nosotros queremos ver resultados? Resultados eternos. De verdad, Dios lo está haciendo rápidamente para este tiempo. Lo está haciendo. La gente está muy dispuesta. Tú hablas a una pareja y dice, a mí me alegró lo que dice también el hermano, ver aquí matrimonios. ¿Usted sabe cuál fue el primer vínculo que Dios bendijo antes del pecado? Fue el matrimonio. El pecado no lo tocó. Antes de que viniese el pecado, Dios bendijo el matrimonio y tuvo cobertura. Por eso nace la familia, por eso se mantiene la familia. Para Dios es importante la familia. Dios nos hizo, nos formó, nos creó para juzgar, ser administradores de la gracia de Dios, partícipes de la naturaleza divina. No los deseos tuyos, son los deseos de Dios en el corazón del hombre. Son los deseos de Dios. Una unción de rey. ¿Se acuerdan? Debemos pedirle a Dios diseños, formas, métodos originales, que nos inspire, que el Espíritu Santo nos inspire, no copiarnos del mundo. Eso es el sacrificio también, de decir, Señor, yo quiero que tú me muestres cosa que ojo no vio ni oído oyó. Es lo que Dios nos tiene preparados para cuando Él venga a decir, Señor, yo estoy viviendo eso. Yo sé y me proyecto a lo eterno, a la eternidad. Que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y debemos tener cuidado de saber cómo hacerlo. No correr riesgos como lo que hizo Saúl. El pueblo pedía un rey, pero era un rey de hombre. Y al ver que Samuel no venía, él ministró al pueblo. ¿Y qué pasó? Fue desechado por Dios. Qué triste que la presencia de Dios, o que Dios nos deseche a nosotros en un momento determinado por no saber hacer las cosas con excelencia, con disciplina, con amor, dispuestos. Debemos conocerlo y cambiar esa realidad. Para terminar, uno de los requisitos que Dios quiere colocar cada día y cada mañana es reconocer nuestra condición. Cuando en 1 Samuel capítulo 13 verso 19 había que cambiar una realidad. Había guerra con los filisteos. Y hoy tenemos y estamos en guerra. El enemigo es muy astuto, es muy sutil. Un cristiano no cae de una, se desmorona. Y a veces no nos damos cuenta por estar atentos a las voces extrañas. Y en el capítulo de 1 Samuel capítulo 13, verso 19,
Los filisteos habían vencido a los hebreos, los habían vencido. Y dice que en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Desde ese momento Satanás estaba empezando a derribar al pueblo de Israel. Herreros. ¿Sabe qué hace un herrero? Fabrica espadas, fabrica lanzas. ¿Y qué tipifica la espada? ¿Qué tipifica la lanza? Yo debo ser punta de lanza, yo debo ser espada. Pero ¿sabe qué hicieron los filisteos? Mataron a todos los herreros para que no hubiese espada. Y eso está haciendo el enemigo hoy en día. Les está haciendo pereza, les está absorbiendo el día a día, la actividad, el activismo, y no se está permitiendo leer la palabra, la espada del Espíritu, dice la palabra, para orar. Mataron a los herreros, no les importó los soldados, porque es que los hebreos iban y descendían y tenían que afilarle la espada a los filisteos. Tremendo. Hoy el enemigo está diciendo eso, pero eso tiene que cambiar, y está cambiando. Nosotros debemos levantarnos, dice, y toda Israel estaba en pie cuando fue construido el templo. Vamos a ponernos en pie. No permitas nosotros